Bienvenidos a la continuación de las trompetas y bendecido sábado. Todavía tengo la voz, como la oyen, espero que se pueda oír bien. Este estudio va a tocar la séptima trompeta y terminar ya entonces la serie de las trompetas. Antes de eso vamos a tener una oración para poder entonces entrar al estudio. Gracias Dios por este estudio que vamos a hacer otra vez juntos. Esta es la séptima trompeta. Esto ya tiene que ver ya más con nuestro tiempo. Te pido que tú estés conmigo, que tú me alumbres la mente y podamos hacer una presentación y un estudio en sí que nos pueda ayudar a entender mucho más lo que viene ahora y ya la última parte de lo que es la trompeta y la última parte de la historia nuestra aquí en la tierra. Te pido que me ayude otra vez con todo lo que voy a decir y a lo que van a oír. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén. Entonces, vamos a poner aquí la pantalla otra vez. La séptima trompeta, ¿verdad? No termina o no continúa con el próximo capítulo, capítulo 10. Estuvimos en Apocalipsis capítulo 9, es donde terminamos. Y esta vez no vamos a hacer una presentación de PowerPoint, vamos a ir directamente a la Biblia. Y vemos que en el capítulo 9, ¿verdad? Los últimos dos versículos del último estudio están aquí. Y como dije, no continúa en el próximo capítulo, capítulo 10. Parecido como nosotros hemos visto con los sellos, donde hay un capítulo entero entre el sexto y el séptimo sello, describiendo las cosas que suceden antes del último sello, nosotros vamos a ver lo mismo aquí. Vimos en el capítulo 9 que la quinta trompeta, aquí nos dice, la quinta trompeta, mirando el versículo 12, es el primer ay, y la sexta trompeta es el segundo ay, aunque es mencionado que ese ay termina en el capítulo 11, versículo 14. Ahora vamos a ver los versículos, cuál explicaremos. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14, nos dice que el tercer ay viene pronto. Como dije, aquí en la quinta trompeta, en Apocalipsis 9, como ven, versículo 1, el quinto ángel tocó, aquí está, tocó la trompeta. Vemos que nos dice en el versículo 12 que el primer ay pasó, y aquí viene aún dos ayes después de esto. El segundo ay es el sexto ángel. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, como dije que continúa. Capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. El segundo ay pasó después de la sexta trompeta. El periodo del capítulo 10 y el principio del capítulo 11, como estaba diciendo, es más explicación como lo que sucedió en el sello, entre el sello 6 y el sello 7. Y vemos aquí el séptimo ángel tocó la trompeta, ese es el tercer ay que viene, es el séptimo. Si la primera ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta, la séptima trompeta va a ser el tercer ay. Entonces vemos que el primer ay está conectado con la quinta trompeta y el tercer ay está conectado con la séptima trompeta. Esto nos deja saber que entre estas dos trompetas está el segundo ay, ¿verdad? Si la séptima trompeta es el tercer ay, entonces la sexta trompeta es el segundo ay. Eh, y esto, entonces, nos deja saber que entre estas dos trompetas, como dije, está el segundo ay y esto está relacionado entonces con la sexta trompeta. La pregunta entonces, como estaba diciendo anterior, ¿por qué hay un brinco tan grande del capítulo 9 al capítulo 11, versículo 15? Porque tenemos otra vez, como dije, la misma situación que sucede con los sellos. El sexto sello terminó cerrando la historia de este mundo y el séptimo sello nos dice que había silencio en el cielo por media hora, que nos pudiera dejar entender que es el tiempo en el cual no hay actividad en el cielo, ya que todos los ángeles con Jesús están en la tierra en el gran día de la ira del Cordero, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Ahora, con eso dicho, si nos recordamos en el último estudio de la trompeta número 6, nos dijo que una hora era equivalente a 15 días, si no estoy equivocado. Media hora sería equivalente de 7 días o una semana.
Eso era algo muy importante si quieren conectar eso. Entonces, como estaba diciendo, la sexta trompeta en el capítulo Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17, termina con la historia y la séptima, no trompeta, sello, la séptima sello, entonces habla con el, vemos que tiene que ver ya con Jesús recogiéndonos porque hay silencio en el cielo. El capítulo 7 entonces nos da más detalle de lo que pasa entre Apocalipsis 6 13 y 14, que es cuando antes que vamos a ponerlo aquí en la pantalla para recordar más por ustedes aquí. Porque el Apocalipsis 6:13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Nosotros tocamos bastante los eventos esos. Y después el 14 dice, y el cielo se vaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El capítulo 7 nos da más detalles, ¿verdad?, de lo que sucedió entre esos dos periodos. Ah, Y el capítulo 7 también nos habla del sellamiento de los 144,000 en la frente. Y vimos que estos 144,000 son los mismos mencionados en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Aquí está los 144,000. Aquí versículo 4. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados. Y vimos que eso también está relacionado. Estos 144,000 tienen que ver con Apocalipsis 14, porque están sellados en la frente, y los Apocalipsis 14, versículo 1, nos habla sobre los 144,000 y qué es lo que ese sello que tiene en la que ya nosotros también cubrimos, el sello de Dios y todas esas cosas, es el nombre de Cristo y el nombre del Padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen su Dios. Comparado a lo que nosotros vimos en la sexta trompeta, al final del estudio, que ellos que estaban ahí que no se arrepintieron y adoraron a demonios, que hoy en día es el mismo grupo, como nosotros vimos, que todavía adoran a demonios. ¿Cuál es el Dios que ellos adoran? Comparado a los 144,000. ¿Cuál es el Dios que los 144,000 adoran? Adoran al Padre y tienen el nombre del Padre y el del Hijo en la frente. Son dos grupos muy diferentes. También nosotros vimos que este nombre se empieza a poner, ¿verdad? Hablando de los 144,000, o esta época cuando los 144,000 empiezan, tiene que ver con la sexta iglesia. Ya nosotros vimos que empezó en el año 1844, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Porque están siendo marcados. Vemos que la marca es el nombre, el marca, el sello es el nombre del Padre y del Hijo. Y vimos que la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, nos dice aquí en el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna. Jesús dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él en nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tienen en sí tres nombres: el nombre del Padre, el nombre de la ciudad, que esto lo vamos a ver después cuando lleguemos a Apocalipsis 17, que ya lo hemos tocado creo un poquito, pero lo tocaremos más ahí, y el nombre de Jesús. En sí, los 144,000 tienen el nombre del Padre, que es lo importante aquí, y el nombre del Hijo. Y esto empezó en la sexta iglesia. Entonces, al igual que el capítulo 7, hablando de los sellos, nos da más detalles de la historia entre la segunda parte del sello 6 y, el empezar del sello 7. También vemos que el capítulo 10 nos da más entendimiento de lo que sucede después de la sexta trompeta, cual no es simbolizada por la séptima trompeta. ¿Ok? Es más detalle entre una y la otra. Recordemos otra vez que las trompetas tienen que ver con los juicios en la tierra a causa de la idolatría que estaba sucediendo y en defensa de los creyentes verdaderos de Dios. Esa fue la razón por las trompetas. Entonces, en otras palabras, la visión es el capítulo 10
nos da más detalles de los eventos que suceden antes que todo termine. Pero empecemos primero con las séptimas trompetas. Vamos a ir a donde está la séptima trompeta y empezar ahí, que es capítulo 11, versículo 14. Donde nos quedamos. Leemos, continuando con el versículo 14, el segundo ay pasó, sabemos que es la sexta trompeta. He aquí el tercer ay viene pronto, que es la séptima trompeta. Y sabemos del último estudio que la sexta trompeta terminó en el año 1840, cuando los otomanos regresaron al poder civilmente, lo hicieron por medio de carta, no por guerra. Igual como ellos tomaron el poder, o igual como Constantinopla recibió el poder de los otomanos para reinar, igual los otomanos regresaron el poder por medio de permiso o de carta. Ellos lo hicieron voluntariamente, es el punto que quiero decir. El tercer ay que tiene que ver con la séptima trompeta. Aquí vamos a tener todo lo que tiene que ver con esta trompeta, desde que suena hasta que termina de sonar. Aquí en este próximo versículo. 15 hasta el 17. Sí, el 15 hasta el 17 vamos a leer. El séptimo, ángel tocó la trompeta. Aquí vemos el séptimo ángel tocando la trompeta, la séptima trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, Uriah Smith, de donde estamos sacando la fundación de este estudio, nos dice lo siguiente sobre el versículo 15. Desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, parecemos ser llevados por el tiempo, desde la trompeta del séptimo ángel hasta el final. 3 tiempos distintos. ¿Ok? Hay 3 tiempos distintos aquí. Y lo vamos a ampliar aquí un poco. En los últimos versículos citados, el profeta mira hacia el pleno establecimiento del reino de Dios. Aunque la séptima trompeta ha comenzado a sonar, puede que todavía no sea un hecho que las grandes voces en el cielo hayan proclamado que los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, a menos que sea en anticipación de la pronta realización de este evento. Pero la séptima trompeta, como las 6 anteriores, cubren un periodo de tiempo y la transferencia de los reinos de los poderes terrenales a aquel cuyo derecho es reinar, es el acontecimiento principal que ocurre en los primeros años de su sonido. Por lo tanto, este evento, con exclusión de lo demás, ocupa aquí la mente del profeta. Ahora, regresando para atrás a mí, eso fue lo que Uriah Smith escribió. En otras palabras, la séptima trompeta empieza después de la sexta. Y también quiero que recuerden, hacer un entre paréntesis, que cuando Juan escribió esto, ¿verdad? Esto lo escribió ante el año 100, creo que fue, ante él morir. Y todo este tiempo ha pasado, hay que recordar que nosotros estamos viviendo hoy en día en la séptima trompeta y estos eventos, que es lo que está diciendo Uriah Smith, que todavía no se ha cumplido completamente. Nosotros vimos que la sexta trompeta terminó en el año 1840 y la séptima trompeta, igual como todas las otras trompetas, no empieza después de mucho tiempo, sino empieza cuando termina la última trompeta. Cuando vimos que la primera trompeta terminó, vimos que ya enseguida, al poquito tiempo, empezó la segunda y después la tercera, la cuarta, la quinta, y vimos especialmente entre la quinta y la sexta, que hubo que una tras la otra, y la sexta a la séptima lo vamos a ver ahora, que solamente toma unos años. En esta trompeta, la trompeta número 7, es la cual nosotros estamos viviendo hoy.
La mención y los eventos del comienzo de tocar esta trompeta está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. So, vamos a dejar esto aquí y vamos a abrir una nueva para entrar a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. El estudio, aunque 10 estamos aquí viendo el 10, no va a ser enfocado en el capítulo 10. Después vamos, entonces, después de este estudio, a regresar y vamos a ir al 10 y todo entonces va a conectar en el próximo estudio. So, vemos aquí que el Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, nos dice aquí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Eso es la mención de los eventos de comienzo a tocar estas trompetas. Ahí nos dice cuándo es que va a empezar a tocar. Y vemos aquí, otra vez regresando a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y 17, todo lo que va a suceder en el cielo durante que esta trompeta suene hasta que termine. Capítulo 10 nos dice cuando empieza a tocar, y capítulo 11 nos dice todo lo que está sucediendo cuando está tocando. Vemos primeramente, porque dice aquí que hubo grandes voces en el cielo. Estas son las cosas que van a suceder durante la tocada de la trompeta en sí. Grandes voces en el cielo. Vemos que, vamos a poner esto en verde, vemos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, por eso en verde. Y vemos también, aquí que ya está en rojo, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Eso es más, vamos a hacer esto, vamos a poner esto en rojo ya que esto está, el otro está en rojo. Rojo, bueno, para marcarlo y lo tengan aquí. Ahora, mientras que yo marco esto, todo esto que se está mencionando todavía no ha sucedido, es futuro. Las grandes voces en el cielo no han sucedido, los reinos del mundo todavía no han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y los 24 ancianos que se prostraron y adoraron a Dios por la razón de esta que se menciona en el versículo 17, todavía no ha sucedido. Todavía está Jesús en el lugar santísimo, mediando por nosotros, como intermediario por nosotros en el lugar santísimo. Entonces, ahora vamos a ir a donde se menciona que el sonido de la trompeta empieza. Otra vez, versículo 15 a 17 son eventos. Cuando ya la trompeta está sonando, vamos entonces a ir a regresar a donde empieza el sonido. Regresando a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde dice, sino en que en los días, vamos a poner aquí, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí donde está en amarillo es lo que vamos a enfocar. Esto, otra vez, como dije, no es un estudio del capítulo 10, y esto, como dije, lo vamos a hacer después más profundo. El versículo aquí nos dice que en los días de la voz, cuando comienza a tocar, durante este tiempo el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará en los días que empiece el ángel a tocar o en la voz a sonar. Como hemos cubrido y visto hasta ahora, aquí no se está refiriendo a días literales. Proféticamente, un día es un año. Como se menciona, días, podemos estar confiados que el comienzo del tocado de esta trompeta no son solamente unos días, pero son varios años, un periodo de años. ¿Cuántos años? No nos dice, pero podríamos dar una suposición bastante buena que son el primer periodo de años de por lo menos los 1000 años. ¿Y por qué digo esto? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, 8 no, versículo 18, nos dice aquí, ¿dónde estoy? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido
y el tiempo de juzgar a los muertos, y ha de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen en la tierra. Sabemos que tenemos aquí el tiempo de juzgar a los muertos. Vamos a poner esto en rojo. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Para asegurar que no nos perdemos mucho, vamos a regresar aquí un poquito. El empezar de la trompeta, ¿qué es lo que va a suceder cuando empiece a tocar la trompeta? En los primeros años del tocado de la trompeta número 7, no se sabe cuánto tiempo es, pero yo pienso que es la primera parte de los 1000 años, por esta razón, porque en ese tiempo sería el tiempo de juzgar a los muertos y de destruir a los que destruyen la tierra. Vemos que en el versículo 18 nos dice que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, una de las cosas que hace es juzgar a los muertos y destruir a los que destruyen la tierra. Aunque alguien pueda argumentar que el juicio pudiera ser ahora, aunque yo creo que el juicio de los muertos es durante los 1000 años o después, al final, por ahí, de los 1000 años, o durante ese tiempo, definitivamente la destrucción de los muertos viene después de los 1000 años, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 20. Voy a poner otra pantalla. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, 5, 7, 12 y 15. Versículo 2 nos dice lo siguiente. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está el empezar de los 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó? Fueron juzgados los muertos. Y versículo 15. Y el que no que se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Voy a marcar el versículo 2 aquí. So vemos aquí lo siguiente, que al empezar, bueno, lo que estaba diciendo, el versículo 18, serán las naciones tu ira, el tiempo de buscar a los muertos y destruir a los que destruyen la tierra. Y vemos que eso tiene que ver con el periodo de los 1000 años. So, cuando empieza a tocar la trompeta, sería entonces en el principio de ese periodo. Vemos que en el versículo, no, ya solo leímos, en Apocalipsis 10, pensando en Apocalipsis 10, entonces, ¿cuándo es que comienza a tocar en los días o en los años? Como dice aquí, que en los días de la voz del séptimo ángel que empieza a tocar, ¿cuándo es que empieza a tocar? Y el misterio de Dios se consumará. No, pero déjame echar para atrás. ¿Cuándo comienza a tocar en los días o los años, lo que quise tocar, la trompeta número 7? Entonces el misterio de Dios se consumará. Ahí está. ¿Y cuál es este misterio que se consume? Veamos los siguientes versículos para que la misma Biblia nos pueda decir. Si vamos a Efesios capítulo 1, y esto lo hemos cubrido un poco en los estudios de Efesios, capítulo 1, versículo 9 al 10, nos dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es llamado el misterio de su voluntad. Vayamos a Colosenses ahora, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice aquí, orando también al mismo tiempo por nosotros,
para el que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sabemos aquí que la palabra, ¿dónde está aquí? Abra puerta para la palabra. Vemos aquí que la palabra en sí tiene que ver, es el evangelio que Pablo predicaba, y esto es declarado un misterio, es el misterio de Cristo. So, la palabra es el evangelio que Pablo indicaba, proclamaba o predicaba, y es declarado un misterio, que es el misterio de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 3 y 6, nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito previamente. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Ahí está. Pablo aquí declara que el misterio le fue dado a conocer por revelación, como lo había escrito antes. En esto se refiere a su carta, en esto se refiere a su carta a los Gálatas, a los Gálatas, donde registró lo que le había sido dado por revelación con estas palabras. Si vamos a Gálatas capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En vista de estos testimonios, pocos estarán dispuestos a negar que el misterio de Dios es el evangelio. Es lo mismo entonces como si el ángel hubiera declarado en la voz, vamos a regresar aquí a Apocalipsis 11, en los días de la voz, no, Apocalipsis 10. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el evangelio será consumado. Aunque dice aquí el misterio, vemos que el misterio tiene que ver con el evangelio, y sería igual como decir que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el evangelio de Dios será consumado. Pero, ¿cuál es la culminación del evangelio? Primero preguntaremos qué fue lo que se nos dio, fue dado para sacar, y primero preguntemos qué fue lo que se nos dio. Lo que se nos dio fue dado para sacar de las naciones un pueblo para el nombre de Dios. Como vemos aquí en Hechos, capítulo 15, versículo 14. Lo dice aquí, Hechos 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Su finalización debe ser, por supuesto, el cierre de este trabajo. Estará terminando cuando se complete el número del pueblo de Dios. Deje de ofrecerse misericordia y se cierre el tiempo de gracia. Eso es el evangelio cuando es consumado, o el misterio de Dios cuando sea consumado, será en ese tiempo. Cuando se ha terminado el número del pueblo de Dios y se deja ofrecer misericordia y se cierra el tiempo de gracia. Todo esto será hecho en los primeros días que la séptima trompeta será tocada por el séptimo ángel. ¿Cuándo es que empieza esta trompeta? Y esta trompeta va a empezar en los 1840 y pico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la sexta trompeta terminó en 1840. Después de 1840, la séptima trompeta empieza a tocar. ¿Y cuándo es que terminará esta trompeta?
creo yo que es cuando terminan los 1000 años de Apocalipsis, pues, que vemos en Apocalipsis capítulo 20, como ya he enseñado, usando la descripción del capítulo 11. Para nosotros terminar aquí con las trompetas, nosotros vimos lo siguiente. Primeramente, el sonido de las trompetas no empiezan a la misma vez que las cartas y los sellos. Segundo, las trompetas son juicios en contra de esos que se han desviado de Dios, especialmente que persiguen la iglesia de Dios. Tercero, la tercera carta a las iglesias, Jesús advierte que se arrepientan de la apostasía que iba a entrar a la iglesia o si no pelearía contra ellos. En la cuarta carta a las iglesias, en ella la apostasía alcanza su máximo y Jesús declara que iba a arrojar en cama a la iglesia y en gran tribulación a Jezabel y a los que con ella adulteran. Eso es para recordar, eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Conozco tu obra, creo que es versículo 9. No, y versículo 22. Versículo 22, la cuarta iglesia es el versículo 19 y la versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, etcétera, que ya nosotros hemos estudiado esto. Punto número 5. Vimos que empezaron a sonar las trompetas. Sucedieron los primeros ataques en el año 395. Este año fue el año en que se finalizó la doctrina de la Trinidad y se estableció como credo para todas las iglesias. Mientras tanto, hubo grandes controversias en torno a este tema que también provocaron derramamiento de sangre. Y Roma originalmente se dividió en 3 partes. Por esta razón, la tercera parte se menciona varias veces. Roma empieza a ser destruida poco a poco en cada trompeta cual leímos. Y ese es el punto número 7. El punto número 8. También vimos que las trompetas están relacionadas con las fiestas de Israel, cual explica por qué no empezó con las cartas y los sellos. Punto número 9. Roma cae en la sexta trompeta. Y punto número 10. Estamos ahora viviendo en el tiempo de la séptima trompeta, los primeros días de que empieza a sonar. Esa trompeta tocará fuerte y terminará al final del tiempo. Hay muchos más puntos que podrían ser mencionados con la séptima trompeta, pero esto lo vamos a hacer cuando continuemos con el capítulo 10 y el 11, cuales están entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces, aquí es el terminal de las 7 trompetas, la hemos terminado. Hemos visto desde el principio todos los ataques que Dios ha hecho y vimos la séptima trompeta, la cual estamos viviendo hoy, y cuándo es que eso va a terminar. Espero entonces verlo a ustedes en el próximo estudio, cuando nosotros continuemos ahora en Apocalipsis 10, que entonces demos detalles de lo que está entre la sexta y la séptima trompeta y a continuación. Vamos a tener una oración para poder terminar este estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio, gracias porque hemos podido terminar ya con la séptima trompeta, que es ya el terminar de todo pecado, de todo lo que es malo, la destrucción de todo. Te pedimos que esta séptima trompeta, como dice el empezar de tocar la trompeta, se terminaría el misterio tuyo y que es el evangelio siendo sellado en cada uno de nosotros. Que esto suceda ya rápido para que ya Jesús pudiera venir y ya se están viendo las señales que ya esto está a punto de completar este tiempo que estamos aquí en la tierra. Te damos gracias por todo y nos ayude en todo y esté con nosotros durante la semana y que nos podamos reunir de nuevo en el próximo estudio. En nombre de Jesús te lo pido todo. Amén.